Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos aquí juntos nuevamente. Gracias a Dios por la vida, por la salud. Sabes, aunque hayan dificultades en tu vida, aunque haya problemas, no desesperes. Jesús está en el control de la vida. Para eso tienes que buscarlo todos los días en oración, a través del estudio de la palabra. Y eso te fortalece, porque todos en realidad enfrentamos dificultades. Esta vida es la permanente solución de problemas. No hay nadie que pueda decir que no tiene problemas, pero cuando tienes a Jesús en el corazón, nada es imposible de ser vencido. Entonces vamos a la lección número 3 para el 20 de julio del año 2024. El título de la lección, Controversias. ¿Por qué controversias? Porque vamos a ver algunas historias del capítulo 2 de Marcos, donde los fariseos viven preguntando, viven cuestionando, viven discutiendo los hechos de Jesús. Están atentos a cada palabra y si no pueden agarrarlo por la palabra, están atentos a cada acción de Jesús para ver dónde Él erró, para acusarlo, para criticarlo, para condenarlo y finalmente, como veremos más adelante, llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo no estaba preocupado en contradecir, no estaba preocupado en explicar. Él hacía y sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes, querido? A veces perdemos tiempo cuando estamos queriendo explicar o contestar o responder las críticas, lo que las otras personas hablan de nosotros. No pierdas el tiempo. Tú tienes una misión en la vida y tú camina atrás de la misión. Tienes a Cristo en la vida, sigue al Señor Jesucristo. Que no te importe lo que las otras personas digan, a no ser que las otras personas están diciendo algo que tú, reflexionando, llegas a la conclusión de que tienes que corregir, tienes que cambiar, entonces tienes que hacerlo. Vamos a empezar leyendo el texto bíblico, Marcos capítulo 2. El propósito de la lección, pues, de esta semana es mostrar que las historias registradas en la Biblia tienen una razón de ser. No están solamente por hacer historia. Las historias traen lecciones y vamos a estar atentos a esas lecciones que Marcos presenta. El primer subtítulo de la lección es La curación de un paralítico. Y en esta historia veremos que el pecado paraliza el alma. Y al paralizar el alma, pues te paraliza todo en la vida. Es terrible cargar el peso de la culpa. Vamos al texto entonces. Marcos 2, 3 al 7 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesucristo, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sin embargo, querido, los judíos no sabían que Jesucristo era Dios. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Y en lugar de estar atentos para aprender, estaban atentos para criticar, para juzgar. Me impresiona que el Señor Jesucristo estaba en la casa y había gente por las ventanas, en la puerta, por todos los lados. Y cuando estos 4 hombres llegaron llevando al paralítico para ser curado por el Señor Jesucristo, no podían entrar. Nadie les permitía entrar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Mira la tenacidad, mira el deseo de querer ver a su amigo curado. Subieron al techo, hicieron un agujero por el techo, introdujeron al paralítico por ahí. Y el texto bíblico dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los 4,
que llevaron al paralítico, se dirigió al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Me impresiona la expresión: al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, no quiere decir que Jesús curó al paralítico por causa de la fe de ellos. Jesús curó al paralítico por causa de la fe del paralítico, porque el paralítico creyó. Quiere decir, nadie puede creer por ti. Entonces, ¿por qué el texto bíblico dice, al ver Jesús la fe de ellos? Es que Jesús quedó admirado cómo esos 4 hombres amaban tanto a su amigo, sentían tanto dolor de verlo en esa situación, que hicieron un hueco por el techo. Eso es trabajo. Hicieron bajar por ahí al paralítico. Y Jesús admiró esta actitud. Admiró la tenacidad de estos hombres, el amor, la pasión de estos hombres para salvar a sus amigos. Ojalá que nosotros todos tuviéramos la pasión de estos hombres para querer salvar a las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Al ver Jesús la fe de ellos, se dirigió al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? El paralítico no había venido para que se le perdonasen los pecados. El paralítico había llegado para ser curado de la parálisis. Pero aquí viene la lección: es que el pecado te paraliza. La culpa te paraliza. Yo me acuerdo de hace muchos años atrás, conocí a una señora extraordinaria, misionera, ganadora de almas, y años después, cuando llegué a la ciudad, ella estaba en cama, paralítica completamente, del cuello para abajo, no movía nada. La última vez que yo la vi, años atrás, le estaban dando una medalla interesante que entregaban a los ganadores de almas. Y ahora ella, paralizada. Fui a visitarla a pedido del pastor y de algunos hermanos. Y cuando empecé a hablar con ella, me di cuenta que ella tenía un problema serio. Pedí por favor que todos me dejasen a solas con ella. Y ella me miró y me dijo: pastor, usted se dio cuenta de cuál es mi problema. Y yo pequé, pastor. Yo caí. Y empezó a llorar. Y me dijo: yo merezco morir. Porque yo conocía la palabra de Dios. Yo había llevado tantas personas a Cristo. Yo no podía caer. Querido, esa es la idea que muchas personas tienen. No, fulano no podía caer. ¿Por qué no podía caer? ¿No es un ser humano? Cualquier ser humano, en el momento que se desconecta de Jesús, es propenso a caer, y esa mujer cayó. Y su mente le decía: mereces morir. Y el peso, la culpa, había trabajado en su mente de tal manera que había paralizado su cuerpo. Prácticamente la quería matar, solo no podía cortar el cordón de la vida, que eso pertenece a Dios. Entonces, por eso digo que la culpa paraliza. El otro día yo estaba viajando aquí en Brasilia y de repente un hombre chocó contra un poste y salió del carro, y lo primero que gritaba es: yo soy un miserable, yo soy un culpable, yo merezco. Tú te das cuenta del peso de la culpa. Yo no sé cuál era el problema de ese hombre, pero él decía: yo merezco, yo tengo la culpa. Evidentemente la culpa atormenta a la persona. Cualquier cosa que te sale mal, inmediatamente ya piensa: la culpa, la culpa. Por eso el Señor Jesucristo, que sabía que el problema de este hombre no era físico, sino que era espiritual, le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ahí aparecen los fariseos y en su corazón comienzan a cavilar y dicen: pero ¿quién es este? ¿Qué blasfemia se está diciendo? Solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Pero es que Jesucristo era Dios, solo que ellos no lo aceptaban como Dios. Oh, querido, Jesucristo siempre está con la mano extendida tratando de perdonar, de curar, de sanar. Déjate sanar por el Señor Jesucristo. Vamos al segundo subtítulo de la lección: el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno.
Para esto leo Marcos 2, 13 y 14. Dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví era Leví Mateo, descendiente de la tribu de Leví, judío. Sin embargo, se había desviado de la fe. Ahora servía a los romanos como un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos en aquellos tiempos, al mismo tiempo que eran despreciados por el pueblo por cobrar impuestos, como tenían el dinero en la mano, malversaban fondos. La mayoría de ellos era corrupta. Por eso, cuando después Mateo ofreció un banquete en su casa, ¿a quién podría invitar? Si él invitase a los buenos ciudadanos, nadie iría, porque todos lo consideraban un publicano y lo consideraban un corrupto, un ladrón. Así que los que llenaron la casa de Mateo en esa cena de homenaje al Señor Jesucristo, de agradecimiento al Señor Jesucristo, pues eran sus amigos, otros cobradores de impuestos, otra gente mala. ¿Y qué hicieron los judíos? Inmediatamente comenzaron a criticar al Señor Jesucristo. Este se reúne con pecadores, este se junta con publicanos. En el primer caso del paralítico, Jesús curó, Jesús lo libró al paralítico de la culpa, y los fariseos inmediatamente: ¿quién es este? Es Dios. Ahora Jesucristo llama a un publicano para que lo siguiera. El publicano se entrega al Señor Jesucristo. Más tarde veremos que Mateo escribe el Evangelio de San Mateo. Un hombre transformado, un hombre convertido, invita a sus amigos para que conozcan a Jesús. Y ahora vienen los fariseos a criticarlo, a condenarlo. ¿Por qué se junta? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué se conduce de esta manera? ¿Por qué se porta de esta manera? En lugar de entender que el Señor Jesucristo había venido a morir por los pecadores, a salvar por los pecadores, ellos que se consideraban demasiado justos, critican al propio Señor Jesucristo. Tú dirás: querido, pero ya los fariseos ya pasaron de moda, ya se quedaron en la historia. No, querido. Los fariseos continúan vivos, criticando, juzgando. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre fue así. Ahora, si el Señor Jesucristo se hubiera distraído a estar discutiendo con ellos, habría perdido el tiempo. Bueno, entonces los fariseos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los judíos ayunaban tradicionalmente 2 veces por semana, pero parece que los discípulos del Señor Jesucristo no ayunaban. Ahí el Señor Jesucristo les presenta una ilustración para hacerlos pensar. Jesucristo trata de explicar para ellos que hay diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Ser una persona espiritual es una cosa y ser un hombre religioso es otra cosa. El religioso está preocupado por las formas de la religión. El hombre espiritual está preocupado por las cosas del fondo, por la verdadera raíz del problema. Entonces leo ahora Marcos 2, 12 y 22. Dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En primer lugar, yo quiero colocar ahí en la tela, ustedes van a ver un odre. Un odre era una vasija preparada de cuero, cosían por los lados. Tú estás viendo la figura ahí.
Y ahí se guardaba líquido, se guardaba agua para ir al desierto bebiendo agua. Y también se colocaba el jugo de uva para ser fermentado y producir vino. Pero para que el jugo de uva se fermentase, pues se hinchaba. Y hinchaba el odre. De tanto usar el odre quedaba viejo. Y si tú colocabas vino nuevo, o sea, jugo de uva, y tapabas eso en un odre viejo, al hincharse el vino, al fermentarse, el odre viejo se rompía. Entonces nadie coloca vino nuevo en odre viejo. Y en el ejemplo del paño, Jesús dice, nadie para parchar una ropa vieja coloca un pedazo de paño nuevo. ¿Por qué? Porque en la primera lavada, en esos tiempos los paños no tenían la técnica de hoy. En la primera lavada el paño se encogía. Y si tú habías remendado un vestido viejo con un paño nuevo, después de la primera lavada, al estirarse el paño, pues rompía el vestido. Lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir aquí, oye, no estés preocupado con la forma de las cosas, preocúpate con el fondo, que si ayunó, que si no ayunó. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? No andes preocupado por lo que los hombres pueden ver, preocúpate por lo que solo Dios puede ver y que está en tu corazón. Naturalmente que si estás en armonía con Dios, con sus enseñanzas, lógicamente eso se va a notar en tu vida exterior. Porque que alguien diga, estoy bien con Cristo, y vive una vida exterior desreglada, qué bien con Cristo estás. Pero por otro lado, puedes vivir preocupado en mostrar una vida bonita por fuera cuando no tienes nada por dentro. Bueno, vamos a la tercera parte, el Señor del sábado. Nuevamente controversia con los judíos, ahora en torno al sábado. Leo Marcos 2, 23, 24 y 27 y 28. Dice así. Aconteció que al pasar él, Jesucristo, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Está hablando del sábado aquí. Hay mucha gente que piensa que Jesús vino a abolir el sábado. No, no, no. Él vino a cumplir el sábado. Él inició su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Un sábado entró al culto dando ejemplo a las personas de que el sábado es un día especial para ser dedicado al Señor. Alguien me dijo el otro día, pero yo puedo dedicar todos los días al Señor. Gloria a Dios y puedes dedicar todos los días a Dios. Pero el sábado es el día especial de comunión con Cristo, de adoración, donde el pueblo de Dios va a la sinagoga, al templo en este caso, a adorar al Señor Jesucristo. Pero los judíos, ellos habían como que endiosado al sábado. En lugar de ser el sábado un día de reposo para ellos, era un día para estar controlando las reglas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello. Y cuando los discípulos de Jesús un día estaban recogiendo espigas de trigo en la carretera mientras se dirigían a su destino y estaban con hambre, ellos vinieron, los fariseos, a criticar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Y el Señor Jesucristo les dice, oiga, el Señor Jesús, Él mismo, es el Señor del sábado. Ustedes están preocupados con la forma, pero no están preocupados con la esencia. Ahora, no contentos con esto, porque este incidente sucedió en el campo,
Ellos fueron ahora a la sinagoga, al templo. Y mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Interesante. Fueron los fariseos que colocaron al hombre enfermo en la sinagoga, porque sabían que Jesús iba a ir a la sinagoga en sábado, y porque sabían que Jesús no dejaría de hacer un milagro, y tendrían ellos oportunidad de criticarlo y condenarlo y juzgarlo, porque ellos, vuelvo a repetir, seguían a Jesús no para aprender, sino para criticar, juzgar. Y el Señor Jesucristo sanó al enfermo. Y entonces los fariseos: ¿cómo haces eso en sábado? Y Jesús hizo una pregunta para ellos: ¿es lícito hacer bien el sábado? ¿El sábado es para cruzarse de brazos y no hacer nada? ¿El sábado es para dormir todo el día en la cama? ¿O el sábado es para hacer el bien? Cuando tú guardas el sábado y estás guardando en el nombre de Dios, haces el bien. Si encuentras en la calle a un anciano caído que tropezó, ¿por qué sábado no lo vas a ayudar? No, es justamente por ser sábado que tienes que ayudarlo. Si hay alguien enfermo, por ser sábado no lo vas a visitar, no le vas a extender la mano, no le vas a dar un remedio, al contrario, debes hacerlo. Pero el sábado había perdido su espíritu para los fariseos. Jesús no vino a abolir el sábado, vino a devolverle al sábado el sentido de espiritualidad que el sábado había perdido con los judíos, porque los judíos solo estaban preocupados en la religiosidad del sábado. Ahora terminamos la lección comentando una historia, pero que es una historia sándwich. Voy a explicar. Esta es una historia sándwich porque empieza con una historia, después ven otra historia que no tiene nada que ver y después vuelve a la primera historia. Es una especie de sándwich. Entonces leo Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, ellos, Jesús y sus discípulos. Cuando le oyeron los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su madre, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, que está loco. Solo vive trabajando, predicando, haciendo milagros, no para ni para comer, está loco. Entonces viene la historia que está dentro del sándwich. Marcos 3, 22 al 24 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Balsebú, al diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas Jesús a los fariseos: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Interesante. Los judíos acusaban a Jesús de echar demonios porque tenía a Satanás, a Balsebú. Y Jesús le dice: pero ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Si el diablo está dividido, no va a lograr nada. Ahora, mi pregunta para ti, querido, es: si el diablo está dividido, no logra nada. Entonces, si la iglesia de Dios está dividida, ¿va a lograr qué? Aquí hay una lección poderosa. Porque ni siquiera el diablo se divide a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que muchas veces el pueblo de Dios está dividido? Que una iglesia está dividida. Que una iglesia tiene que salir allá porque peleó con los otros hermanos aquí. No, eso no puede ocurrir. Porque si queremos hacer algo en la vida, tenemos que ser un pueblo unido. Entonces, la historia termina hablando de nuevamente
la madre y los hermanos de Jesús que querían prenderlo porque pensaban que estaba loco. Entonces Marcos 3, 31 al 35 dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué lección tremenda, querido. En este incidente, esta historia sándwich, primero aparecen los hermanos y la madre de Jesús, los suyos, y dicen, está loco, quieren prenderlo. Después aparecen los judíos y le dicen, no, este está con el diablo. Y después vuelve la historia a la madre y los hermanos, que quieren sacarlo de ahí y mandan mensajeros, llámenlo. Y Jesús dice, no, yo no tengo madre ni hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que muchas veces hasta los parientes pueden ser instrumentos del enemigo sin saber para arruinar tu fe, para sacarte de la iglesia, para traerte problemas espirituales. Tenemos que respetar al padre, a la madre, y tenemos que amar a nuestros hermanos carnales, pero nunca antes de Dios. Es menester amar a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga, querido. En esta lección nosotros vimos cómo mientras Jesús quería hacer bien, quería predicar, quería enseñar, quería llevar a las personas a la salvación, los fariseos solo querían contradecirle, solo querían criticarle, condenarle, pero Jesús no perdía tiempo, continuaba en el cumplimiento sagrado de su misión. Tú eres de aquellos que sigue al Señor Jesús, quiere aprender de Él, o eres de aquellos que solo quiere criticar, juzgar y condenar. La respuesta es solo tuya. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi querido amigo, qué alegría, estamos juntos nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 6 para el 8 de febrero del año 2025. El título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Dios no es más amor que justicia, ni más justicia que amor. Intentar dividir la justicia del amor de Dios es intentar dividir su propia naturaleza, y eso sería una aberración teológica. Ahora te digo, ¿por qué estamos estudiando estas lecciones del amor de Dios y la justicia de Dios durante este primer trimestre? Simplemente porque de alguna manera, últimamente, está entrando en las filas de la iglesia la idea de que como Dios es amor, nadie se va a perder, porque Dios es amor. Entonces, implícitamente viene la idea de que, bueno, ya que Dios me ama y Dios es incapaz de destruir a cualquiera, yo puedo seguir viviendo como quiera, que al final me voy a salvar porque Dios es amor. Entonces, todas estas lecciones del trimestre nos están mostrando que a Dios no se lo puede dividir. Es verdad que algunos se van al extremo que Dios es amor y punto. Y otros se van al otro extremo. Dios es justicia y punto. Pero la lección de esta semana trata de mostrarnos que Dios es amor y justicia al mismo tiempo. Y que la justicia de Dios no está reñida contra el amor. Ni que el amor está separado de la justicia. Entonces vamos a la primera parte, hablando justamente del amor y la justicia. Y vamos a leer Salmo 89, 14. Dice así: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué cosa es el cimiento? La columna.
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Un edificio está hecho del fundamento, la columna. Pero eso no es edificio. El edificio también tiene una fachada, tiene ventanas, tiene puertas. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Que el fundamento de Dios, de su existencia, es la justicia, pero que la misericordia va delante de él. El amor se confunde en Dios con la justicia. Para el salmista no existe Dios por un lado y amor por otro lado, sino que su amor es su justicia y su justicia es su amor. Son inseparables. Y ahora veamos lo que Jeremías 9:24 dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme, Dios le está hablando aquí a su pueblo a través de Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios que derrama su amor y su misericordia sobre la humanidad, derrama su justicia y derrama su juicio. ¿Por qué juicio y justicia? Porque la justicia tiene principios. El amor tiene principios. Y cuando esos principios son torcidos por la criatura humana, un día van a tener que enfrentar el rendimiento de cuentas, o sea, el juicio. Amor, justicia y juicio no se pueden dividir. Pero qué miedo, viene el juicio. No, el juicio divino no es para que tengas miedo. Al contrario, el juicio divino es para que tus enemigos y los enemigos de Dios piensen en lo que están haciendo, porque un día van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué tienes que tener miedo al juicio? Vamos a decir que tú tenías una casa y viene un valentón y a golpes te arrebata la casa, se queda con la casa y te deja en la calle. Y tú vas a la justicia humana y comienza un proceso judicial, un juicio, para que el juez determine quién es el verdadero dueño de la casa. Y tú tienes los documentos, los títulos y todo. ¿Quién debería tener miedo al juicio? ¿Tú que eres la víctima inocente? ¿Tú que eres el verdadero dueño? ¿O el valentón que entró y te sacó a golpes de tu casa? ¿Quién debería tener miedo al juicio? Entonces, querido, si tú amas al Señor Jesucristo, si tú sientes que Jesús te ama, no tienes que tener miedo de Él. Inclusive porque en este ejemplo que estoy haciendo, el amor de Dios se va a revelar en la justicia que el juez va a determinar para ti. Pero para que el juez determine la justicia tiene que haber un juicio. Por eso justicia, amor, misericordia, juicio son una sola cosa. Vamos a la segunda parte. Dios es totalmente bondadoso y totalmente justo. Y ahora esto que estoy diciendo no es solo teoría, es una experiencia viva. Quiere decir, no puede ser solo teoría en tu mente, una cosa bonita de predicar. Esto tiene que ser una realidad, una experiencia viva en tu día a día, en tu vida cotidiana. Leamos Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca. ¿Quién Él? Dios. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Por eso Él es la roca. El salmista está usando una ilustración humana. Porque si tú plantas un árbol y vienes 1000 años después, de repente ese árbol ya ni existe. Pero si tú tienes una roca y vienes 1000 años después, la roca está en el mismo lugar. Entonces el salmista usa la ilustración de la roca para expresar la eternidad de Dios. Él no cambia. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Pero ese Dios que es una roca, que es perfecto, que es un Dios de verdad, que no hay iniquidad en él, ese Dios es al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios de misericordia. Juan dice que Dios es amor. Quiere decir, su justicia, su reprobación a la iniquidad no está reñida con su amor. No creas que porque Dios no aprueba lo que haces, Él no te ama. Él te ama, siempre te va a amar, pero no siempre va a aprobar tus actitudes cuando te sales de los caminos de Dios y haces lo que tu corazón humano quiere y caminas en caminos de perdición. Leamos Salmo 92, 12 al 15. Dice, el justo, ¿quién es el justo? El que camina con Dios, el que no sale del territorio divino. El justo florecerá como la palmera, florecerá. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El justo florecerá. No quieres que tu vida florezca, porque si tu vida florece es que va a haber fruto, porque el fruto viene de la flor. No quieres una vida fructífera, pues Dios quiere que produzcas mucho fruto. Pero para eso tienes que estar en el Señor y tienes que estar en sus atrios. Entonces tu vida va a ser una vida de mucho fruto. Aún en el desierto, en la inclemencia, en la intemperie, vas a ser como una palmera invencible. Los vientos pueden soplar, pero la palmera se puede balanzar para un lado, pero nunca se rompe, nunca se quiebra. La palmera está firme, aún en medio del desierto, en medio de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque sus raíces van al fondo a beber el agua de la vida que es Dios. Ese es el justo. Y aun cuando llegues a la vejez, dice el texto, tu vida será una vida fructífera. No será una vida de lamentaciones, de tristeza, de angustia, sino una vida de productividad, porque estás en Jesús. ¿Y para qué todo eso? El versículo 15 explica, vuelvo a leer, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, querido. Ese Dios amor maravilloso, ese Dios que yo siempre te digo, tú eres la cosa más linda que el Señor tiene en esta vida, ese Dios es el Dios justo, misericordioso, que te ama. Y justamente porque te ama, quiere que andes en sus caminos para que disfrutes de la vida, así como la palmera, para que seas pleno en todos los sentidos de tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de El carácter inmutable de Dios. Aquí veremos que Dios no cambia. Él es siempre el mismo, hoy, ayer, por los siglos. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, justiciero, un Dios que castigaba, un Dios que mandó el diluvio, destruyó Sodoma y Gomorra. Y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, un Dios que muere en la cruz para salvar al hombre. Y eso es injusto con Dios. Separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, eso no es justo, ni es coherente, porque Dios es uno solo. Mira lo que dice Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado en mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
Interesante. Dios dice en los días de Malaquías a su pueblo a través del profeta: yo soy Jehová y no cambio. Desde los días de vuestros padres, ustedes andaron en sus caminos, fueron rebeldes, hicieron lo que quisieron. Yo los destruí, no. Yo tuve paciencia con ustedes. Yo los esperé. Es verdad que hubo momentos en la historia en que la ira de Dios contra el pecado se manifestó, como en el diluvio, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero en el diluvio murieron todos? No. Se salvó Noé, sus nueras, sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvaron los otros? Porque los otros se agarraron con uñas y dientes del pecado. Y cuando la destrucción vino sobre el pecado, y los pecadores que no quisieron soltar el pecado murieron. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, porque en Apocalipsis capítulo 19 vemos que cuando Jesús regrese a esta tierra, simbólicamente viene montado en un caballo blanco como un guerrero victorioso. Y la gente tiembla. ¿Pero quién tiembla? ¿Los redimidos? ¿Los que lo siguieron en esta tierra? ¿Los que aceptaron su amor? No. Tiemblan sus enemigos. Porque dice que las ropas, los vestidos de Cristo serán manchados de rojo. ¿Y ese rojo simboliza qué? ¿La sangre de Cristo que derramó en la cruz? No, es la sangre de los rebeldes. ¿Por qué mueren los rebeldes? ¿Por qué murieron los rebeldes en Sodoma y Gomorra? Porque no quisieron apartarse del pecado. ¿Y por qué morirán los rebeldes por ocasión de la venida de Cristo? Porque no quisieron soltar el pecado. Pero en todo ese tiempo hubo un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que llamó, un Dios que esperó. Leo ahora Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está claro. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y para completar, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, querido, no hay un Dios malo y un Dios bueno. No hay un Dios amor y un Dios justicia. Dios es amor y justicia al mismo tiempo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora hablemos de un Dios arrepentido. ¿Sabes que la Biblia menciona 40 veces que Dios se arrepiente? Hay 40 pasajes en la Biblia que mencionan el hecho de que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto sucedió después de los rebeldes del becerro de oro en el desierto. Dios los iba a destruir. Pero el texto dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí se usa la palabra arrepentirse. Pero leo ahora Números 13:19 y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Mira, en el primer texto que leí dice que Dios se arrepintió de hacerle mal a su pueblo. En el segundo texto dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene la pregunta: ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Esto es como la ira divina. La ira divina no es una emoción descontrolada, mala, perversa, no. La ira de Dios es la reacción del amor contra el pecado. Y el arrepentimiento del hombre es porque hizo mal y le duele haber hecho el mal. Pero el arrepentimiento de Dios, si podemos hablar así, es el amor de Dios desbordando, esperando, la longanimidad de Dios alcanzando al pecador, al ser humano. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está hablando exactamente de que el arrepentimiento divino no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento divino es la expresión de su amor. Quiere decir, tú mereces la muerte, has entrado al territorio de la muerte, vas a morir, pero yo te amo y te voy a esperar, y te voy a esperar. Y si tú abandonas el pecado, mi ira se va a soltar contra el pecado, pero como tú lo abandonaste, tú ya no serás una víctima de la destrucción. Por eso hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando de aferrarse al amor y a la justicia. Y quiero enfatizar lo que dije en la parte final del comentario previo. Dios desata su ira contra el pecado, no contra el ser humano. Y el ser humano que será destruido y alcanzado por la ira de Dios será el que no quiso soltar el pecado. Pero el que se arrepiente y vuelve los ojos a Dios, ese será salvo. La Biblia dice, mira, no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta y vuelva. Dios no quiere la muerte del pecador, del ser humano. Pero cuando el ser humano insiste en no soltar el pecado, pues la ira de Dios viene y alcanza al pecado y al pecador que no lo quiso soltar. Leo Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el pensamiento central de este texto que acabo de leer es el versículo 45, la última parte, que dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es por eso que siempre digo que Dios ama al bueno y al malo. No es que Dios deje de amar al malo. Pero ¿por qué el malo va a morir en el día final? Porque no quiso soltar el pecado. Porque cuando digo Dios ama a los buenos y a los malos, no estoy diciendo que Dios va a salvar a los buenos y a los malos. La Biblia no dice eso. Todos los textos bíblicos que hemos leído no enseñan eso. Lo que enseñan es que Dios nunca deja de amar al ser humano, sea bueno o sea malo, pero que Dios llama y llama y llama. Y en el día final, cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, todos los que no quisieron soltar el pecado serán destruidos juntamente con el pecado. Oh querido, Dios te ama. Por más que en este momento tu vida sea una vida deshecha, por más que en este momento te sientas perdido, condenado, Dios te sigue amando. Ah, pastor, pero he caído. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nadie se va a salvar porque cayó, pero tampoco nadie se va a perder porque cayó. Si alguien se pierde será porque cayó y no quiso levantarse. Y cuando digo cayó en el pecado, se agarró del pecado y no lo quiso soltar. Entonces cuando la ira de Dios se desate sobre el pecado, se desatará también sobre el ser humano que no quiso soltar el pecado. Entonces el hecho de que te has ido lejos de Dios no quiere decir que tienes que permanecer allá.
El hecho de que has fallado no quiere decir que tienes que continuar en esa situación. Ven a Jesús. Él te ama. ¿Cómo vengo? No tengo fuerzas. Déjate traer por el amor de Jesús. Pero pastor, mi vida está llena de pecado. Deja que Él te lave, que Él te limpie. Es su amor purificador que te transforma. Ven a Él. El próximo sábado ve a la iglesia tal como estás. No prometas nada, simplemente ve y dile, Señor, estoy aquí, no tengo fuerzas, no soy nada, me siento perdido. Pero deja que el amor de Jesús te envuelva completamente, te perdone y te transforme. Un abrazo, querido.